Antes de solicitar la presencia del doctor Gilberto Jiménez, quien nos va a dictar la conferencia magistral titulada De la multiculturalidad a la interculturalidad, nuevos planteamientos sobre la dinámica cultural y el derecho a la cultura, me permito dar una breve semblanza. Doctor en Sociología, Universidad de La Sorbona, París. Investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Miembro de número de la Asociación Mexicana de Semiótica. Miembro de la Internacional Asociación de Comunicación. Autor de 8 libros en temas como poder, Estado y discurso, la teoría y el análisis de la cultura, la teoría y el análisis de las ideologías, sectas religiosas en el sureste, teorías y análisis de la identidad social, modernización e identidades sociales e identidades religiosas y sociales en México. Autor de 12 artículos y 7 capítulos del libro en cuestiones como identidades en globalización, cultura, territorio y migraciones, aproximaciones teóricas, efectos de la globalización económica y cultural sobre las comunidades campesinas tradicionales del centro de México, globalización y cultura. Impacto de la migración y de las media en la cultura regional tradicionales, culturas híbridas en la frontera norte, entre otros. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes para reflexionar juntos sobre los problemas de la multiculturalidad y de la interculturalidad. Lo que les voy a exponer es una especie de síntesis, una especie de resumen sustancial de un trabajo mucho más largo, porque las cosas son más complicadas de lo que van a aparecer aquí. Una de las consecuencias de la globalización en el ámbito cultural ha sido la amplificación, la aceleración y la complejización sin precedentes de la dinámica cultural a escala mundial. En efecto, la globalización ha provocado, entre otras cosas, la copresencia interactiva, y subrayo este sintagma porque va a ser el eje de la exposición, copresencia interactiva de todas las culturas a través de los flujos mediáticos, de las migraciones internacionales, de los movimientos étnicos transnacionales y de la multiplicación exponencial de los viajes internacionales e intercontinentales gracias a los modernos medios de transporte de alta velocidad. Para entender e interpretar esta compleja dinámica cultural, se han elaborado en las últimas décadas 2 nuevos paradigmas: la multiculturalidad y la interculturalidad, que si bien son afines y están relacionados entre sí, son diferentes en razón de su génesis histórica, de sus postulados teóricos, de su concepción de la cultura y de sus implicaciones jurídicas. El multiculturalismo, ¿no podemos tener la esquema? El paradigma multicultural, que es todavía el más difundido y debatido a nivel internacional, tiene un origen canadiense, aunque fue inmediatamente seguido por Australia. En efecto, al parecer fue el gobierno canadiense el que lo introdujo por primera vez a finales de los años 60,
Por lo que sabemos, ante la pretensión separatista de la provincia de Quebec, el gobierno acuñó por primera vez el término multicultural para denotar las tres entidades sociales de la federación: la anglófona, la francófona y la de los aborígenes, indios, inuits, mestizos de 11 grupos lingüísticos y unos 35 pueblos diferentes en el Canadá. De este modo, el gobierno reformulaba la cuestión del Estado-nación y rectificaba las prácticas forzadas de anglo-homogeneización. A partir de aquí, el multiculturalismo afloró de inmediato a las aulas universitarias como asunto relativo a unas minorías culturales cuyos derechos no se satisfacían. Muy pronto estas supuestas minorías fueron ampliadas, particularmente en los Estados Unidos, al colectivo de gays, lesbianas, mujeres y hasta discapacitados. Pero las raíces intelectuales del multiculturalismo, pueden detectarse ya mucho antes, cuando la cuestión de la diferencia se abrió camino en el pensamiento occidental a raíz de cambios de gran envergadura, como la contestación de la cultura tradicional, la emergencia de movimientos sociales que promovían estilos de vida alternativos, las reivindicaciones étnicas y nacionalistas y la intensificación de los fenómenos migratorios, así como también la globalización. La idea que subyace en el multiculturalismo es básicamente la necesidad de reconocer las diferencias y las identidades culturales. Es la primera expresión del pluralismo cultural que promueve la no discriminación por razones de raza o de diferencia cultural, así como el derecho a ello. Una de las buenas definiciones que he encontrado por ahí en la bibliografía es el siguiente: el multiculturalismo se podría definir como el conjunto histórico de programas políticos, de debates intelectuales y de experiencias prácticas que tienen por fundamento la idea de que las democracias modernas deben asegurar el reconocimiento equitable de las diferentes culturas, reformando las instituciones y otorgando a los individuos los medios efectivos para cultivar y transmitir sus diferencias. Es una especie de definición tentativa, descriptiva de que podríamos llamar la corriente, digamos así, del multiculturalismo. En esta perspectiva suele distinguirse entre multiculturalismo como concepto descriptivo o demográfico, como concepto normativo y como concepto político pragmático. En cuanto a concepto descriptivo, denota una situación de hecho que caracteriza a las sociedades contemporáneas: la presencia en un mismo espacio de soberanía de diferentes identidades culturales. En esta perspectiva, la multiculturalidad no es un ideal a alcanzar, sino que es una realidad a gestionar, a administrar. Es decir, que no hay que esperar que se hable de interculturalismo para saber que realmente, antes de que apareciera todas estas teorías, ya existía una pluralidad o una diversidad cultural en los espacios nacionales. Esto en cuanto a concepto descriptivo, situación de hecho. En cuanto a concepto normativo, el multiculturalismo constituye una ideología o una filosofía que afirma con diferentes argumentos
y desde diferentes perspectivas teóricas que es moralmente deseable que las sociedades sean multiculturales. Aquí cabe distinguir entre una versión radical y una versión moderada o templada del multiculturalismo. La versión radical, defendida por algunos sectores de la izquierda socialdemócrata, que se reclama del postmodernismo y que buscan apoyo en académicos como Charles Taylor, que es también un canadiense, tiende a legitimar las diferencias por sí mismas y en sí mismas, desde una posición relativista y comunitarista. Charles Taylor es comunitarista. Es una posición que se contrapone a la versión liberal del multiculturalismo, que en términos jurídicos ha sido muy influenciada la versión liberal de un libro de Rawls de 1971 llamado Teoría de la Justicia. Sí, se podría hablar mucho más aquí, pero vamos a saltar. En su versión moderada, el multiculturalismo acepta y preconiza la convivencia de culturas diferentes, pero dentro de un marco integrador común, es decir, bajo el imperio de los principios y valores fundamentales en los que se sustenta la sociedad receptora. No podemos tener un esquema, ¿verdad? No podemos tener esquemas. En cuanto concepto político programático, el multiculturalismo es un modelo de política pública y una propuesta de organización social inspirada en las versiones más moderadas del mismo. Desde esta óptica, se presenta como la expresión de un proyecto político basado en la valoración positiva de la diversidad cultural. Llegados a este punto, vale la pena resaltar las implicaciones críticas del multiculturalismo. En la medida en que comporta la exigencia de respeto a las singularidades y diferencias de cada cultura, subcultura o grupo social, se contrapone por una parte a las políticas asimilacionistas de los estados o culturas dominantes, y por otra implica una crítica a la uniformidad que tiende a imponer la cultura mayoritaria de cada sociedad. Acuérdense que hasta tiempos muy recientes el Estado-nación era inconcebible sin la cultura nacional supuestamente homogénea. Una cultura, un Estado, una cultura. También se contrapone indirectamente al eurocentrismo de Occidente y a la globalización a partir de valores y realidades mercantiles. En resumen, en el corazón de esta doctrina está la defensa de los derechos de las minorías culturales y en esto radica su mayor título de nobleza. Pero no se puede pasar por alto que el multiculturalismo también puede funcionar como una ideología que encubre las desigualdades sociales, étnicas, de clase, etcétera, dentro del ámbito nacional, bajo la etiqueta de diferencias culturales, lo que permite al Estado eludir con buena conciencia sus responsabilidades redistributivas. Hay un texto crítico del gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman, un polaco que enseña, sin embargo, en Inglaterra, es un gran sociólogo. Dice así, a propósito del multiculturalismo, y cito: la nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento del pluralismo cultural. Y la política informada y sustentada por esta teoría se llama a veces multiculturalismo. Aparentemente, el multiculturalismo es guiado por el postulado de la tolerancia liberal,
y por la voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la autoafirmación y al reconocimiento público de sus identidades elegidas o heredadas. Sin embargo, en la práctica, el multiculturalismo funciona muchas veces como fuerza esencialmente conservadora, dice este autor. Su efecto es rebautizar las desigualdades que difícilmente pueden concitar la aprobación pública bajo el nombre de diferencias culturales, algo deseable y digno de respeto, dice Bauer. De esta manera, la fealdad moral de la privación y de la carencia se reencarna milagrosamente como belleza estética de la variedad cultural. Una crítica dura. Tiende a encubrir las diferencias culturales, los problemas de dominación y subordinación cultural. Esta es la crítica. Ignora la presencia del poder en el ámbito cultural, o tiende a hacerlo. Con otras palabras, la crítica fundamental al multiculturalismo es la de que oculta la desigualdad entre las culturas en presencia, o tiende a hacerlo. Pero hay otras críticas igualmente relevantes, como la que afirma que justamente por celebrar la diferencia como valor en sí mismo, el multiculturalismo tiende a esencializar y a congelar las culturas y por lo tanto las identidades colectivas, asignándoles fronteras claras y a veces rígidas, lo cual contradice la experiencia etnográfica o antropológica que constata la fluidez constante de las culturas y la porosidad de sus fronteras. Estas son las críticas básicas al multiculturalismo en la literatura sociológica y antropológica actual. Pasemos ahora al interculturalismo. El paradigma intercultural tiene su génesis en los Estados Unidos, Pittsburgh, en los años 40, hacia fines de los años 40, y se manifiesta inicialmente bajo la modalidad de comunicación intercultural. Este paradigma, centrado en la comunicación entre portadores de diferentes culturas, surge inicialmente vinculado con el mundo de la diplomacia. Claro, los diplomáticos pues, tienen que ir a países de culturas diferentes y tienen que entenderse con ellos. Surge también vinculado con las empresas multinacionales, y que los ejecutivos de las empresas multinacionales tienen que expatriarse y tienen que entender no solamente el lenguaje, sino la cultura de sus clientes en otros países de culturas diferentes. También en la universidad, inicialmente en la misma ciudad de Pittsburgh, el multiculturalismo era un intento por facilitar o adaptar a los estudiantes extranjeros a la cultura norteamericana, pero dentro de la universidad. Así que había una serie de cursos especiales llamados así de adaptación de multiculturales. Después, sobre todo después de la guerra, la idea del interculturalismo pasa a Europa para vincularse a las políticas educativas pluriétnicas. Se vincula con los problemas de la inmigración, sobre todo musulmana, y para facilitar los contactos binacionales o plurinacionales en el marco de la construcción de la Unión Europea. Bajo este aspecto tiene una proyección normativa, ya que apunta
al ideal inalcanzable de una reciprocidad completa entre personas o grupos de culturas diferentes, supuestamente en un plano de igualdad. Y ya después de la guerra, De Gaulle y que Adenauer fundan o crean la idea de establecer tanto en Alemania como en Francia oficinas biculturales. La idea era multiplicar los encuentros entre jóvenes alemanes y franceses para que se entendieran. Y esta institución que perdura hasta hoy se ha extendido a Europa entera. Se llama algo así como Juventud Europea, Jeunesse Européenne, Juventud Europea. La idea era para desactivar, digamos así, los problemas bilaterales, sobre todo entre Francia y Alemania. Pues lo que había que hacer era crear algo así como campos de vacaciones en que se encontraran hasta por 6 meses y más jóvenes de ambos lados. Y por estas instituciones han pasado millones de jóvenes de la época de De Gaulle y Adenauer, por lo menos 7 millones de jóvenes alemanes y franceses contados, digamos así, conjuntamente. Esa es la idea. Nótese que bajo el ángulo de la comunicación, y por lo tanto de la pedagogía de la comunicación intercultural, lo intercultural no enfatiza la diferencia entre culturas, no enfatiza, sino lo que enfatiza es la relación dinámica entre las mismas, lo que conduce implícitamente a problematizar la rigidez de las pertenencias culturales. Es decir, en una visión intercultural, en el momento en que estamos hablando ahora, que es la interculturalidad en términos de comunicación, lo intercultural implica aquí entender la cultura más bien como proceso y no como producto terminado. Que habría que distinguir entre cultura proceso y cultura producto. En suma, la filosofía implícita de este enfoque subraya lo relacional como una dimensión sobresaliente de lo intercultural y dirige la atención sobre los procesos de cambio que generan las interacciones de los diferentes actores sociales. Es decir, que en virtud del contacto nos haciéndonos a través de nuestras interacciones, nuestras diferentes situaciones, de nuestros diferentes objetivos, intereses, etcétera, etcétera. Nos hacemos haciéndonos, es decir, en interacción con todo. Esta es la idea. Las críticas que se han dirigido al enfoque intercultural así concebido, estamos en lo intercultural comunicativo, han sido múltiples también y variadas. Por un lado, se le reprocha que, del mismo modo que el multiculturalismo, oculta o disimula la obligada disimetría entre los interlocutores en una sociedad de clases. Que acuérdense de los diálogos de San Andrés. Si realmente el diálogo hubiera sido el arma fundamental para desactivar antagonismos, pues hubiera tenido éxito. El diálogo, digamos así, entre polos disimétricos casi nunca funciona. Por otro, el hecho de que en la práctica, esta es otra crítica, sobre todo en el ámbito de las políticas educativas, se limita frecuentemente a instrumentar la asimilación de los portadores de las culturas dominadas al modelo de la cultura dominante. Así que, ¿quién no conoce la experiencia nuestra aquí mexicana de la educación bilingüe y bicultural? Donde resulta que
era simplemente una especie de expediente para fomentar la castellanización, aunque los maestros hayan sido indígenas. Además, muchos también ponen de relieve otra crítica, la carencia de elaboración teórica y crítica que algunos interculturalistas, estamos siempre en la interculturalidad en términos de comunicación, en términos de diálogo. Algunos interculturalistas parecen admitir implícitamente esta carencia de elaboración teórica cuando afirma, por ejemplo, que hay que ir de la noción a la práctica, pues la construcción teórica se hará caminando. Por su parte, los multiculturalistas recriminan a los teóricos y a los, a los que manejan o hablan de interculturalidad, le recriminan su tendencia a menospreciar la diversidad cultural, por considerarla un obstáculo para la comunicación. Y de hecho, muchos interculturalistas parecen interesarse más en el intercambio en sí mismo, antes que en el contenido de las culturas de presencia consideradas separadamente. Así que es relativamente fácil meter a jóvenes franceses y alemanes en una especie de camping, ¿no? Que pasen 6 meses juntos, se hacen grandes amigos, después se escriben, se mandan correos electrónicos, pero su cultura, ¿y su cultura dónde queda? Ahora, vamos a entrar, lástima que no tengamos que los esquemas. Vamos a introducir un punto fundamental, la distinción entre interculturalismo voluntario e interculturalismo fáctico, de hecho. Es hora de introducir otra vertiente fundamental del interculturalismo, derivada de su apropiación científica por las ciencias sociales. Estamos hablando ya aquí de sociología y de historia. Particularmente por parte de la macrosociología y de la historia. El gran teórico de esta apropiación, la apropiación de la idea del interculturalismo por las ciencias sociales, es el sociólogo francés Jacques de Morogon. Para mí es el mejor teórico, quien ha recogido y desarrollado en varias de sus obras, casi cada año, edita un libro sobre multiculturalismo. Acabo de descubrir que recientemente ha reeditado un libro fundamental que se llama Historia Multicultural de las Sociedades. Ahora, en el 2010, acaba de reeditar. Es un libro que hay que tener, riquísimo. De Morogon ha recogido en varias de sus obras la perspectiva antropológica y sociológica en el tratamiento de lo intercultural. De Morogon introduce de entrada una distinción estratégica y esclarecedora entre interculturalidad voluntaria o intencional e interculturalidad fáctica o sociohistórica. Esta última resulta de la dinámica de las relaciones sociales en sus diferentes escalas, escala micro, meso y macrosocial, y es independiente de la conciencia y de la buena voluntad y de todo proyecto voluntario. Por lo tanto, lo dicho hasta ahora acerca de lo intercultural como pedagogía de la comunicación solamente, lo dicho hasta ahora pertenece al orden de la interculturalidad intencional o de buena voluntad, orientada a la convivialidad entre personas o grupos de diferentes culturas bajo una perspectiva humanista. Pero esta forma de interculturalidad está condicionada por la interculturalidad fáctica
que constituya su contexto social más amplio y que determina sus límites y sus alcances. Lo intercultural voluntario, de buena voluntad, etcétera, tal como se lo practica, tiende, según este autor, tiende a ocultar lo intelectual fáctico que lo envuelve y lo condiciona. Así que ahora nos explicamos por qué el fracaso de los diálogos de San Andrés, digamos, en la épica zapatista, neozapatista. Es que había una infraestructura de relaciones disimétricas y vimos en qué acabó eso. Estaba condicionado de manera estructural por relaciones disimétricas. El sustrato teórico subyacente a la interculturalidad sociohistórica se resume, según nuestro autor, en el concepto de integridad. Integridad, que viene de inter, de latín inter, como algo así como una realidad o un principio primero. Es decir, que primero es la relación y después aparecen los términos de la relación, que en la relación misma se constituyen y cambian esta idea. Es decir, que para mí equivale al pensamiento relacional, que en las ciencias sociales es muy importante. Acordémonos de Bourdieu, y mucho antes Marx, cuando Marx hablaba del individuo como conjunto de relaciones sociales. Así que, ¿cuál es la naturaleza del individuo? Decía Marx en su famosa tesis sexta contra Feuerbach, ¿no? El individuo es el conjunto de sus relaciones sociales. Así que aquí este autor inventa el concepto de integridad, que no es nada más que el pensar relacional, que sería el concepto primero y fundamental en relación de anterioridad con respecto al concepto de interculturalidad. La interculturalidad se da gracias a la integridad. Bueno, transponiendo la integridad al campo de la cultura, surge el concepto central de interculturación. Aquí llegamos al concepto de interculturación, concepto clave que designa el conjunto de fenómenos derivados del contacto entre diferentes culturas, sobre todo en nuestro mundo globalizado. Considerada bajo este ángulo, la interculturalidad no siempre es pacífica y armoniosa y romántica, nada. Frecuentemente también es conflictiva y violenta la interculturalidad. Y este es un hecho sociológico que no podemos evadir. Por eso los sociólogos suelen hablar de antagonismos adaptativos que forman parte de la interculturalidad. En resumen, todos los fenómenos derivados de la integridad, sean estos pacíficos o violentos, tienen que considerarse también como fenómenos interculturales. ¿Cuál es el punto de partida de esta manera sociológica e histórica de concebir la interculturalidad? El punto de partida es una vieja teoría, la teoría de la aculturación en la antropología norteamericana en los años 30. Y que la apropiación progresiva del paradigma intercultural por las ciencias sociales tiene una historia. Se puede decir que su primer esbozo lo encontramos en la teoría de la aculturación, elaborada inicialmente por Powell ya a fines del siglo XIX, un autor norteamericano que se llama Powell, para designar las transformaciones culturales de los inmigrados en la sociedad norteamericana. Pero esta teoría fue posteriormente perfeccionada por los discípulos de Boas, el gran antropólogo Boas, ¿no? Fue perfeccionado por algunos de sus discípulos como Herkovitz, Redfield y Ralph Linton.
En el famoso Memorándum para el estudio de la aculturación, estos tres autores definen de esta manera la aculturación. Y cito, es una excelente definición. La aculturación sería el conjunto de fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de individuos de culturas diferentes y que implica cambios en los modelos culturales iniciales de uno o de ambos grupos. Y que esta definición, que subraya los cambios recíprocos que se producen en los grupos que se encuentran en proceso de aculturación, esta definición ya es una definición germinal de lo que hoy se entiende por interculturación, proceso de interculturación. Pero hay un inconveniente. El concepto de la aculturación se ha planteado siempre en el contexto de la dominación de una cultura supuestamente superior, por ejemplo, la anglocultura, la cultura de los colonizadores, sobre unas culturas dominadas, consideradas inferiores, que se insertan en su seno. Pero hay situaciones de aculturación que escapan al contexto de la dominación del fuerte, del débil por el fuerte. Además, el fenómeno se produce no solo a escala de individuos ni de grupos, sino también a escala macrosocial, como cuando hoy en el contexto de la globalización hablamos de McDonalización de la sociedad, occidentalización del mundo, etcétera, etcétera. Pero hay más. El proceso se produce también en la historia de larga duración. Así, por ejemplo, los historiadores hablan de la influencia recíproca desde la época del emperador Constantino entre el cristianismo y el Imperio Romano, hecho que constituye hasta nuestros días una especificidad de la religión ortodoxa, siempre muy vinculada a lo político. Esta alianza emblemática perdura todavía en expresiones como Imperio Cristiano de Oriente, Francia, hija primogénita de la Iglesia, bueno, era, no creo que sea más, la Santa Rusia Ortodoxa, etcétera, etcétera. De aquí el tránsito, incluso terminológico, de la aculturación a la interculturación. Jacques de Morgan la define de esta manera. Su definición es que la interculturación, que es el proceso fundamental que nos permite entender, por ejemplo, el panorama de la cultura en situación de globalización, el concepto de interculturación generalizada y acelerada. ¿Cómo define la interculturación el autor? Como un entrecruzamiento de aculturaciones recíprocas. Un entrecruzamiento de aculturaciones recíprocas que frecuentemente se desarrollan en diferentes planos, por supuesto cultural, técnico, económico, político, etcétera, etcétera. Con esta definición se quiere enfatizar que las aculturaciones, en cualquiera de sus escalas, e incluso las impuestas por la violencia, nunca tienen un sentido único. Así vemos en la historia que los conquistadores logran imponer numerosas características de su cultura a los conquistados, pero terminan adoptando también numerosas características de las culturales de los conquistados. Así que el rey Clodoveo, vencedor, se convierte en rey de los francos, pero se convierte al cristianismo, que es la religión de los vencidos. La aculturación puede producirse también entre sectores de la actividad social, como por ejemplo entre lo religioso y lo político, o entre lo político y lo económico, o entre lo
lo económico y lo cultural. Es decir, que en este momento, por ejemplo, en el ámbito de la cultura de masas, de la cultura mediática, pues la lógica del valor de cambio, es decir, lo económico, coloniza la cultura y permite un tratamiento no cultural de la cultura. Pasemos ahora a las modalidades, las diferentes modalidades de los procesos de interculturación. ¿Cuáles son las principales modalidades de la interculturación? Pues según de Morgó, varía entre dos polos extremos: la ósmosis, que consiste en la difusión suave de la cultura de un polo a otro, y la crasis, una palabra griega que significa fusión de contrarios, ¿no? Que indica la conjunción forzada entre elementos contrarios, como es el caso de la aculturación antagonista, teorizada por Debré, un gran etnopsiquiatra de nacionalidad, no se conoce porque tiene todas las nacionalidades. Entre ambos polos se sitúan otros procesos como las transferencias, los injertos, las hibridaciones, los mestizajes y las articulaciones. Voy a referir solamente a uno de estos procesos. Se habla mucho de hibridización entre nosotros, ¿no? Con esto voy a terminar y voy a cortar en seco la exposición, que ustedes tendrán su forma completa cuando se publique. La hibridación o mestizaje designa la mezcla de elementos culturales de distintas procedencias sin que ello implique la pérdida de sus características específicas. Este proceso también suele ser en gran medida inconsciente y puede operar en la larga duración. Para ilustrar un poco qué significa este concepto, el concepto de hibridación cultural, yo mismo he podido leer el siguiente texto en la pared de un restaurante de París. Está escrito ahí el siguiente texto: tu Cristo es judío, tu coche es japonés, tu pizza es italiano y tu cuscús argelino. Tu democracia es griega, tu café es brasileño, tu reloj es suizo, tu camisa es india, tu radio es coreano, tus vacaciones son turcas, tunisinas o marroquíes, para los europeos. Tus números son arábigos, de origen árabe, tu escritura es latina, y tú reprochas a tu vecino ser extranjero. Muchas gracias.